Señora Presidenta, yo recuerdo que cuando en esta comisión y en la plenaria de la Cámara hizo tránsito en sus primeros debates el proyecto de acto legislativo que modificó el sistema de distribución de regalías, yo le comenté de manera personal, y por supuesto que aquí a través del micrófono también lo hice, al señor ministro de Hacienda mis preocupaciones. La mayoría de ellas surgidas por el hecho de ser representante a la Cámara de un departamento no gran productor, pero finalmente productor de recursos naturales no renovables. Y entre otras cosas, el señor ministro de Hacienda me dijo una verdad de apuño, pero que venida de un técnico de sus condiciones, pues se convierte en mucho más que eso. Me dijo, y usted no sé si lo recuerde, señor ministro, es que con este acto legislativo estamos haciendo en una sola 3 reformas tributarias. Eso además de las otras explicaciones que usted dio aquí para defender esa iniciativa. Y recuerdo yo, hoy como si fuera ayer, como los colegas de los departamentos no productores se entusiasmaron con la idea que el gobierno les vendió, en la que les hacía ni más ni menos que cuentas de cuántos recursos recibirían a partir de la aprobación de ese acto legislativo frente a lo que en aquel entonces venían recibiendo. Y yo los vi muy emocionados a varios de ustedes. Tenían un papelito la mayoría en la mano y decían, es que estamos pasando de 0 a recibir tantos miles de millones. De manera muy especial recuerdo a mis colegas del departamento de Nariño, del departamento del Cauca, doctor Salamanca, usted, representante de la Cámara por el Distrito Capital. Y yo les decía aquí, y lo quiero reiterar porque creo que este debate tiene ese propósito, que en aquel entonces se nos olvidó, o se les olvidó a ustedes que aprobaron ese acto legislativo, que el concepto de compensación era el que daba origen a la denominación de regalías. Las regalías no son, ni eran, ni pueden ser un regalo. Las regalías no son cosa distinta que la compensación al territorio donde se adelantan los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables por 2 razones. Una de carácter ambiental, que es obvia y no necesita explicación alguna, y sobre la cual aquí varios ya se han referido. Y 2, la de carácter social, porque en todo modelo extractivista, sin excepción, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, se generan a su alrededor traumatismos de carácter social. Y con muchísima mayor razón en un país en condiciones de inequidad como las que tiene Colombia. Luego esa idea del gobierno de que había que extender la mermelada hacia toda la tostada, asumiendo que la tostada era todo el territorio nacional, lo que a mi juicio hizo fue desestimar el concepto de la compensación. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Que los departamentos y municipios productores como los que represento aquí en este Congreso no están siendo compensados. Pero además, que la laberíntica reglamentación que se hizo del acto legislativo está frustrando las esperanzas y las ilusiones de quienes acompañaron esa iniciativa bajo el argumento de que sus departamentos y sus municipios, de no recibir nada, iban a recibir muchísimo. Aquí, señores representantes, y lo digo con dolor de patria, aquí en este Congreso se aprobó
una reforma a la Constitución para darle a la nación, en desmedro de los departamentos y de los municipios, un alivio en sus cuentas nacionales. Una muy buena presentación ante la comunidad de naciones de su situación fiscal, pero quedó para nosotros, para los departamentos productores, un déficit no solamente fiscal, sino además social y ambiental enorme. Y por lo que he oído a lo largo de los meses de este año 2012, muchos de quienes acompañaron esa reforma en público han reconocido que se equivocaron y que se arrepienten. Alguien en la plenaria incluso en estos días le pidió perdón, le pidió excusas al país por haber apoyado ese proyecto de acto legislativo. Yo quiero, a manera de constancia también, pero además, señor ministro, para pedirle a usted que ayude a resolver un problema que ustedes crearon, que les permita a los departamentos productores, a esos como al que yo represento, a los que se les hizo un gran daño con esa modificación, resolver varios de los problemas coyunturales que están sufriendo en este momento. El representante Abril aquí denunció varios en Casanare. Yo hoy tengo que denunciar, señor ministro de Hacienda, que el departamento del Putumayo no ha podido contratar el transporte escolar por ese laberíntico sistema que se idearon ustedes para la distribución de los recursos de regalías después de la aprobación del acto legislativo. Y le cuento algo adicional. La comunidad del municipio de Puerto Guzmán, con toda razón, ha expresado públicamente sus preocupaciones por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, porque siente que el daño ambiental y social que se le está haciendo a ese municipio no va a ser compensado en el marco del ordenamiento jurídico vigente hoy en Colombia. Y entonces, claro, aparece el gobierno: oiga, representante, ayúdenos a solucionar ese problema. Hable con el alcalde, hable con la comunidad. ¿Qué carajos, perdónenme la expresión, voy a hablar yo con el alcalde o con la comunidad? ¿Cómo les voy a decir que hay que atender las solicitudes del gobierno y acallar la protesta social cuando creo que lo que ellos están reprochando es un acto de injusticia? Es ni más ni menos que diciéndole al gobierno nacional que el concepto de la compensación ambiental y social para los departamentos y los municipios productores no existe. Y el transporte escolar en el Putumayo, lo que ocurre en el municipio de Puerto Guzmán y lo que ocurre en Casanare y en el Meta y en muchos otros departamentos, son apenas unos cuantos de los ejemplos que abundan por todo el territorio nacional. Yo tengo puestas las esperanzas, y se lo confieso, señor ministro, y se los digo a ustedes, señores representantes, tengo puestas las esperanzas en esta ocasión, como las he tenido puestas en otras oportunidades, en la Honorable Corte Constitucional. Allá se están examinando demandas de inconstitucionalidad, de inexequibilidad frente a este proyecto de acto legislativo que desafortunadamente fue aprobado sin mi voto, por fortuna, en este Congreso. Ojalá los argumentos de los demandantes y el buen juicio jurídico y constitucional, del que no dudo, de la Corte Constitucional, le permita a los colombianos y a las colombianas volver al estado original a través del cual se distribuían las regalías del petróleo y en general las regalías de los recursos naturales no renovables. Yo quiero terminar, señora Presidenta, diciendo dos cosas. La primera tiene que ver con el señor ministro de Hacienda, que está aquí presente. El representante Simón Gaviria, nuestro presidente de esta corporación y además director del Partido Liberal, que se ha caracterizado
no por cabalgar sobre las olas de la demagogia, sino por el contrario, se ha caracterizado por ser un hombre prudente, ponderado, con una excelsa formación en economía. Ha dicho, y yo le creo, que el colombiano promedio, óiganme bien, el colombiano promedio de sus ingresos le paga a la nación en impuestos un porcentaje mayor al que realmente le están pagando las empresas que desarrollan proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en Colombia. Eso se llama inequidad. Eso va contra la progresividad, que es una de las características esenciales de un sistema tributario democrático. Y creo que este Congreso, y no se lo digo al ministro, se los digo a ustedes, estimados colegas representantes a la Cámara, este Congreso está en la obligación moral de hacer un debate de control político, porque desafortunadamente no tenemos iniciativa legislativa en materia tributaria, pero sí al menos hacer un debate de control político que ponga en evidencia semejante inequidad y semejante atentado contra el principio de la progresividad que debe tener un sistema tributario de un Estado que se precie de ser democrático. Y lo segundo, y con esto termino, señora Presidenta, nosotros tramitamos por esta comisión y por la plenaria de la Cámara de Representantes, y está a puertas de empezar su tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, un proyecto de ley que modifica los mecanismos de participación ciudadana y que busca estimular la participación de la ciudadanía. Y con la generosidad de ustedes, tanto en esta comisión como en la plenaria, entre otras del representante Abril, del representante Prada, que me acompañaron en el equipo de ponentes, incorporamos un capítulo que se denomina Alianzas para la Prosperidad, que busca, entre otras cosas, poner en rango de ley y darle a eso la fuerza vinculante que amerita los acuerdos entre la comunidad y las empresas que desarrollan proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Y entre otros hay dos artículos muy importantes que van en consonancia con el concepto de la compensación. El primero de ellos, que la contratación de mano de obra calificada, no calificada y la provisión de bienes y servicios de las empresas que desarrollen este tipo de proyectos deberá priorizar a la gente que vive en la región. Y el segundo, que los acuerdos que desarrollen estas empresas con la comunidad, en caso de que no se cumplan por parte de las empresas, tenga como consecuencia la posibilidad de una sanción frente a la licencia ambiental, bien de suspensión o bien la extrema de la revocatoria de la misma. Y cuando lo discutimos aquí en la plenaria, recibí varias llamadas en las que se expresaron preocupaciones por parte del Ministerio de Minas y Energía. Alguien me dijo, es que se va a desestimular la inversión, es que las empresas van a desarrollar acuerdos tibios con la comunidad, porque el hecho de no cumplirlos les va a generar una eventual sanción. Pues bien, si aquí hay funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, porque veo que el señor ministro tuvo que salir a atender una llamada del presidente de la República, debo decirles a ellos, y para que por favor se lo digan al ministro, desde mi modesto punto de vista de parlamentario, el Ministerio de Minas y Energía, antes que defender los intereses de los inversionistas y las pretensiones de los inversionistas, está instituido para defender los intereses del pueblo colombiano. Y yo creo que una medida minúscula